Bueno, vamos a ver un poquito el comportamiento de un circuito RC ante la fuente de alimentación alterna. Empecemos ubicando resistores y también el condensador. En este caso utilicemos uno de 100 microfaradios. También utilicemos la fuente de corriente alterna y también un terminal a tierra. Bueno, para poder conmutar el circuito, activarlo, vamos a utilizar un switch y listo, realizamos las conexiones necesarias para el circuito. Tengamos en cuenta que una resistencia es para limitar la corriente que llega al condensador, mientras la otra resistencia es para controlar su descarga. En esta utilicemos una alimentación baja para que todo el voltaje llegue de manera correcta al condensador. Utilicemos una fuente de voltaje de 12 voltios a 60 Hz, y para realizar las mediciones utilicemos un osciloscopio Tektronix. Conectemos su terminal a tierra. El terminal número 1 conectémoslo a la fuente de alimentación alterna y el terminal número 2 en el voltaje del condensador. Ahora simulemos y miremos lo que ocurre en el osciloscopio. Encendemos el osciloscopio, tenemos que activar los dos canales. Bueno, cuadremos un poquito el voltaje, la escala de voltaje. Aquí utilizamos una escala de 5 voltios. Vemos que aproximadamente hay 17 voltios, que corresponde al voltaje pico para 12 voltios RMS. Bueno, activemos el circuito, cuadremos el voltaje, también a 5 voltios. Listo, en este caso vemos que hay una ligera atenuación del voltaje, consecuencia del voltaje que cae. Vemos también que hay un desfase. La señal se atrasa con respecto a la señal amarilla. Veamos el desfase que produce. La figura del Lissajous nos muestra que hay un desfase grande. Asimismo, al cambiar los valores de resistencia y valores de voltaje que caen en el condensador, vamos a ver que hay un cambio significativo. En este caso hay un cambio de la amplitud del voltaje entre los dos, consecuencia de que en esta resistencia cae aún más voltaje. Cambiamos un poquito. Aquí podemos ver que hay un gran desfase mucho más grande que en el caso anterior. Miremos que ya hay un desfase un poco mayor a 45 grados, menor que 90 grados. Vemos claramente que si yo varío el voltaje que cae en esta resistencia, voy a ver que hay un desfase mucho mayor. Bueno, cuando yo abro el circuito, vemos que hay una caída gradual de voltaje en el condensador, causa de que el condensador permanece cargado un tiempo dependiendo del valor del condensador, y eso es todo. Ahora sigamos con el circuito en Proteus. Veamos que
Ubiquemos también los resistores de misma forma que en el circuito anterior, y el condensador también de igual forma. Utilizamos una fuente de voltaje también alterna, y realicemos las conexiones necesarias. Bueno, también tenemos que usar una tierra como en toda simulación, y en este caso para realizar la medición vamos a utilizar el osciloscopio que nos permite utilizar proteos. Bueno, en este caso este osciloscopio no necesita una conexión a tierra, Proteus no la necesita, aunque en el caso real sí se tiene que conectar a tierra. Veamos los valores también aquí de condensador, de la resistencia de descarga y de la limitación de corriente. Ahora corramos la simulación. Bueno, cambiemos hacia donde, para poder ver las dos señales juntas, cambiamos la posición del canal A o del canal B. Y a continuación vamos a cambiar aquí las muestras que se realizan por segundo, y vamos a cambiar la amplitud de cada una para ver más claramente la señal. En esta ocasión vemos que las dos señales son muy parecidas. Al ver las figuras de Lisa-Jus vemos que hay un desfase mínimo, no es apreciable en este caso. Ahora cambiamos un poquito los valores. También de 12 voltios y 60 Hz. Ahora vamos a ver mucho más apreciable. Cambiamos también los valores, las escalas. Aquí ya podemos ver que el desfase es un poquito más apreciable. También, cosa que no vimos en el caso anterior, vemos que la fase, cuando se cambia la frecuencia de la fuente, la fase es mucho más apreciable. Ahora cambiemos el valor de la resistencia como hicimos en el caso anterior, de 100 ohmios. Veamos que hay una atenuación un poquito más grande, y vemos que la fase cambia muchísimo. Vemos una fase mucho más grande. Vemos claramente que si bien no llega a los 90 grados, una fase mayor a 45 grados es muy apreciable en el circuito. Veamos también, si yo sigo aumentando el valor de resistencia a 1K, por ejemplo, vamos a ver que la fase cambia bastante, mucho más grande, aunque tiende a estabilizarse. Y listo, eso es todo en cuanto a los circuitos RCA, el comportamiento en cuanto a la fase que produce un condensador o en un circuito. Muchas gracias.